Muchas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros diputados, compañeras senadoras, senadores. Este es un tema que sin duda es de altísima relevancia para el país, sobre todo porque no se ha entendido que un estudio serio que no pasa por el filtro de la realidad concreta es un estudio que se hace en un escritorio con una intención también concreta. Y la intención concreta es confundir a la población con cifras maquilladas, con cifras que se adecuan a una realidad que el gobierno actual quiere que el país vea. Hoy en la mañana se dio un caso muy curioso y lo saco a colación porque tiene que ver con metodología para revisar las realidades concretas. El señor Ciro Gómez Leiva, a petición del gobernador de Morelos, de decirle cómo está la realidad de la inseguridad en el estado, Ciro le dice que con mucho gusto le abre el espacio, solamente que se lo va a abrir después de que el medio que representa haga un estudio serio, responsable de la realidad concreta que vive el estado de Morelos en materia de inseguridad y de violencia. Es decir, le van a preguntar a los hoteleros, le van a preguntar a los restauranteros, le van a preguntar a los empresarios, le van a preguntar a los dueños de las tienditas, le van a preguntar a los pobladores de Morelos, a los ganaderos, en donde hoy el abigeato es una cuestión brutal y piden a gritos los ganaderos de mi estado que el abigeato se declare un delito grave. Después de ese estudio le dice Ciro Gómez Leiva: con muchísimo gusto, gobernador, nos sentamos y platicamos las cifras que usted acostumbra a dar en los medios y la realidad concreta que vive su estado. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer, compañeros. El INEGI tiene un problema. Sus cifras no coinciden ni con las de la OCDE ni con las de la CEPAL, y curiosamente las cifras del Coneval coinciden tanto con las cifras de la OCDE como con las cifras de la CEPAL. Entonces, ¿a quién habría que creerle? ¿A la CEPAL, que es un organismo neutral? ¿A la OCDE, que es un organismo neutral? ¿Al Coneval, que es cierto que es una institución del país, pero también ha demostrado su neutralidad histórica en los estudios serios que hace? Una institución que el titular fue producto de una negociación en el Senado de la República. Es decir, hay una persona a modo. Y por supuesto que tiene que comparecer, por supuesto que tiene que comparecer, compañeros. Según la OCDE, que coincide con la CEPAL y que coincide con el Coneval, México es el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza, dice la CEPAL. Y dice la OCDE, México el único país de América Latina que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de pobreza. Los niveles de pobreza no han cambiado desde hace 20 años debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y a la desigual distribución de los ingresos. Junto con Guatemala y junto con Venezuela, México son los únicos países que tienen tendencias de aumento en sus niveles de pobreza. Hoy resulta que el INEGI nos viene a decir aquí que los estudios de la CEPAL no sirven para nada, que los estudios de la OCDE no sirven para nada, que los estudios del Coneval no sirven para nada. Bueno, habría que revisar. Yo le preguntaría a mi compañero Sofío, aquí presente, y lo aludo a propósito, si es cierto o no que los niveles de pobreza
han alcanzado el 65.2% de la población de Guerrero. O me van a decir que a partir de las cifras del INEGI, Guerrero empieza a recuperarse y empieza a tener tendencias favorables en el crecimiento del ingreso per cápita de los guerrerenses, y a partir de esas cifras los guerrerenses van a poder comer 3 veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos. O los de Chiapas, también aludo a propósito al senador Zoé, para ver si es cierto o no que 1 de cada 3 chiapanecos son pobres, y que Chiapas, el estado más pobre del país, alcanza el 76.2% de los niveles de pobreza de su población. Y seguramente los pobladores de Chiapas, mi querido Zoé, a partir de las declaraciones del INEGI, ya van a poder comer 3 veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos, como mandata la Organización Mundial de la Salud. O Oaxaca, con el 66.8%. No sé si por aquí hay un legislador de Oaxaca que venga a desmentirnos, por favor, y decirle: tiene razón el INEGI, compañero senador Fidel de Médicis, y miente la OCDE, y miente la CEPAL, y por supuesto miente el Coneval. Vénganme a decirme aquí que no es cierto que Oaxaca tiene el 66.8% de niveles de pobreza, y que gracias a las cifras del INEGI, hoy esos compañeros ya van a comer 3 veces al día alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Ya no se van a morir de enfermedades curables, ya no se van a morir de insuficiencia renal, ya no se van a morir de desnutrición. Ojalá y ese fuera el asunto, que con cifras maquilladas resolviéramos el problema del país. Ojalá y que con cifras maquilladas los pobres pudieran comer 3 veces al día. Ojalá que con cifras maquilladas la gente ya no se nos muera de enfermedades curables. Ojalá que con cifras maquilladas la gente ya no se nos muera de desnutrición. Por supuesto que tiene que comparecer el INEGI y tiene que comparecer el Coneval, y ojalá invitemos a funcionarios de la CEPAL y invitemos a funcionarios de la OCDE, con la intención de que comparemos las cifras de estas 4 instituciones: INEGI, Coneval, CEPAL, OCDE. Y vamos a ver qué vamos a obtener de eso. Pues que vamos a obtener que México es un país que vive en la desesperanza y en el fondo del sufrimiento humano, y que con cifras no se va a resolver el problema gravísimo de pobreza estructural que tiene México. No es un problema coyuntural, es un problema estructural por la forma en que se hace la repartición de la riqueza. Compañeros senadores, reflexionen. Compañeros diputados y diputadas, reflexionen. Estamos al borde del colapso, y solamente los agoreros del sistema y los jilguerillos del sistema no lo quieren reconocer. Ojalá reflexionen, porque México requiere legisladores valientes que se atrevan a hablar con la verdad y no a maquillar cifras. Eso no le sirve a nadie. Por su atención, muchas gracias.